Muy buenas noches a todos. Qué bueno que nos están acompañando aquí en esta sesión de musculoesquelético. Ya teníamos buen rato de que no dábamos sesiones desde el año pasado y pues ya estamos aquí todos para empezar. Y yo empecé aquí con este caso. Hoy voy a hablar de lesiones osteocondral del domo del astrágalo. Se me hizo un tema interesante porque encontré de repente varios casitos que empezaron a aparecer y dije, bueno, es un tema que sí hay casos y entonces pensé, pues vamos a darle una revisión. Ah, para los que no me conocen, yo soy el doctor Fernando Mendoza Cuadra, soy médico radiólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California aquí en Tijuana, estudié radiología en Guadalajara y nació la inquietud en musculoesquelético hoy estaba revisando en 2011. En 2011 hice el primer curso para entrenamiento en musculoesquelético debido a que, pues realmente la práctica de la resonancia en aquel entonces estaba muy baja de musculoesquelético. Hacíamos muy pocos de resonancias de rodilla, escasamente una que otra de hombro. Y sí hacíamos columna y cerebro, que es lo más que se hacía, y abdomen, pero no hacíamos tanto de extremidades. Yo creo que el hecho de haber tomado este curso ayudó a difundir un poquito más el método y ahora es una práctica común y ya en la radiología moderna no se entiende sin considerar la radiología de musculoesquelético como una rama muy fuerte dentro del área de la radiología. Entonces, voy a presentarles un casito aquí y con esto nos seguimos a ver todo lo demás, ¿no? Ok, bueno, este es una pacientita de 51 años que tiene datos clínicos de haber tenido problemas en la rodilla, dolor de rodilla, sí llegó, un esguince del tobillo derecho. Aparte que tenía problemas de rodilla, llegó con un esguince de tobillo derecho y se le solicitó unos rayos X AP lateral de tobillo y una resonancia magnética de tobillo, obviamente. Y esa es su radiografía. Si alguien quiere ver algo, alguien por ahí, algún entusiasta, presidente de algún grupo de colegio de médicos generales. Ok, es que esta. Ok, el volumen, ¿dónde? Pues tiene gorrita las pantorrillas. Pues fíjate que esto pues, es bien relativo. Esto yo creo que se lo dejamos a los clínicos, a ustedes cuando lo ven al paciente, porque lo que es la parte del tejido del otro lado, pues está igual, ¿no? Usualmente viene casi a nada, ¿no? El tejido graso subcutáneo aquí, pero no veo una gran diferencia entre el lado interno y en el lateral y en el medial, ¿no? Pero, o sea, realmente las partes blandas están bien. Aquí está la ligadura del calcetín, mira. Y aquí estamos viendo la cabeza del peroné, lo que sería el maleolo peroneo, el maleolo tibial, el espacio articular. Y realmente en estas dos proyecciones, que es una muy buena proyección, no se ve nada. Yo no le vi nada y realmente esta la reportaría cualquier radiólogo como un estudio normal de, de un tobillo. A no ser que algún traumatólogo le vea algo ahí oscuro y escondido, normal. Bueno, ya sé que poner normal nosotros en radiología a veces es complicado y luego ya sé que no les gusta mucho y por eso le ponemos valorar clínicamente, porque ustedes tienen que valorar los hallazgos radiológicos con la clínica. A veces los huesos no tienen muchas manifestaciones de edema y por eso pues apareció la resonancia magnética, ¿no? Bueno, a esta paciente le hicimos una resonancia de tobillo. Este es uno de los protocolos de la resonancia, que son cortes coronales. Realmente, en la práctica diaria, una resonancia magnética de tobillo lleva más o menos entre 20 a 30 minutos de estudio dentro del magneto. Estamos pues, haciendo varias secuencias, entre ellas hacemos como diferentes tipos de cortes, como la tomografía hace un solo corte y se reconstruye, la resonancia no. Cada vez que estamos haciendo los cortes, le hacemos unos cambios de señales y entonces nosotros podemos tener diferentes contrastes en el hueso, que significa el comportamiento del agua
dentro de todo el cuerpo. O sea, la resonancia se dedica a ver el agua y su comportamiento. Obviamente ahora hay otras técnicas en las cuales se apaga o se prende la grasa y entonces al apagarla se pone negro y al prenderla se pone blanca. Entonces, para este paciente, por ejemplo, es una técnica que tiene supresión grasa porque la grasa que está en el tejido celular subcutáneo se ve oscura. El hueso que tiene grasa, pues también se ve oscuro. Y lo que tiene líquido se empieza a ver blanco. Por ejemplo, todo esto que está en el espacio articular, principalmente aquí donde está el malleolo peroneo, se ve blanco, entonces eso quiere decir que tiene líquido. Pero hay otra cosa importante, el cartílago articular en esa secuencia se ve brillante, en las secuencias T2. Y eso es muy importante porque podemos hacernos márgenes de diferenciación de los diferentes tejidos. De resonancia lo más importante es que podemos diferenciar partes blandas de hueso, de tejido, de diferentes tejidos con un solo método de imagen. Y en estas tres secuencias, que nomás les puse las más fáciles de ver, estamos viendo un corte coronal, donde estamos viendo la articulación tibio-astragalina, estamos viendo una lesión hiperintensa en el reborde medial del domo del astrágalo, que se ven como estas manchitas blancas. ¿Qué quiere decir estas lesiones blancas? Pues que tenemos un proceso inflamatorio óseo. Cuando hay un trauma, por ejemplo, una lesión traumática por un batazo, por ejemplo, o simplemente por una caída de rodillazo, el hueso se inflama y se pone en resonancia. Si le tomáramos una resonancia, en ese momento se vería hiperintenso como lo estamos viendo aquí. Entonces, otra estructura que estamos viendo así, que parece como muchos hilos, este es el ligamento deltoideo, y acá estamos viendo parte del ligamento peroneo. Es que cuando tienen un paciente con un 15 de tobillo, lo que se rompen son estos ligamentos. ¿Okay? Por eso después el doctor traumatólogo tiene que venir, ponerle un tornillo aquí, un clavito, una anclita y luego unos cablecitos de pescar, unas fijaciones para ayudarle al paciente que recupere su función, sobre todo si es corredor, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. Este es una secuencia sagital. ¿Cuántos cortes le hacemos? Pues depende de cada paciente y depende del grosor y depende de como 20,000 factores, depende del tiempo, cuántos pacientes hay antes y después. Hay un protocolo establecido que deben ser como de 3 milímetros. Realmente no ayuda más que lo hagas de menos milímetros. En resonancia, cortes más finos hacen peor imagen, cortes más gruesos hace mejor imagen. En tomografía es al revés. Cortes más finos hace mejor imagen y cortes más gruesos degrada la calidad de los cortes. Por eso las resonancias ocupan un volumen de señal y ese volumen de señal hace que nos dé mejor contraste, mejor relación líquido, grasa, tejido. Por eso no podemos hacer cortes tan finos. Algunos médicos a veces me dicen, no, es que quiero cortes ultra finos para ver mejor. No, eso es nomás en tomografía. En resonancia se ocupa cierto volumen de señal. Entonces, a veces se mejora las señales cuando hacemos muy fino, aumentando el tamaño del área, el FOV, ¿cómo se llama? De Field of View. Aumentamos el área, entonces ya tenemos más volumen de señal, pero no mejora la imagen, sino se ve más nítida porque está más grandota, pero no mejora la resolución. ¿Okay? Entonces estamos viendo otra vez que en el borde y en el margen del domo del astrágalo que estamos viendo aquí, vemos esas áreas edematosas, hiperintensas, que están exactamente en la parte media del domo del astrágalo y como habíamos visto en la otra imagen, estaba en el lado medial. Esta es otra secuencia, este es un axial oblicuo. Este axial oblicuo lo hacemos para tratar de, por ejemplo, ver todos los ligamentos, por ejemplo, los ligamentos peroneos y los ligamentos, el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo grueso, en otra proyección que no nos ayuda mucho ni los axiales, ni los sagitales, ni los coronales directos. Entonces, como son estructuras que no van derechitas, siempre van como en una forma curva, tratamos de hacer diferentes angulaciones. Y ese es un corte obligado, ya es una rutina establecida, hacer un coronal oblicuo, que nos permite ver pues también parte de los ligamentos, el deltoideo, y nos está viendo en el domo del astrágalo cómo está esa lesión que está en el reborde, que nos está diciendo que es un área subcondral. ¿Okay? Vean cómo está hiperintenso de edema óseo. Aquí está la lesión, vamos a alcanzar.
Este es otro corte que también lo estamos viendo. Vean cómo se ve. Este ya es un axial puro de la articulación. Podemos ver todo esto blanco que no es líquido, es el cartílago articular que está sumado de las dos. ¿Cómo mejorar la resolución para poder ver el cartílago que es de la tibia y el cartílago del domo? Tendríamos que hacer secuencias mucho más sofisticadas de alta intensidad, por ejemplo, con 3 teslas o 5 teslas. Ya nos podría ayudar a ver un poquito más como si estuviéramos viendo cortes microscópicos. En la práctica común no se usa así, porque se producen otros artefactos con los grandes campos. Seguimos con la práctica media, que es el magneto de 1.5 tesla. Músculo esquelético trabaja muy bien con magnetos de muy bajo campo porque aumenta el contraste, podemos ver el hueso muy bien, podemos ver los ligamentos, podemos ver el agua y podemos hacer supresión. Entonces no se ha quitado los bajos campos de músculo esquelético, siempre y cuando tenga antenas pequeñas para que podamos ver las partes óseas que nos interesan, por ejemplo, ver una mano, ver una muñeca. Entonces ocupamos poner una antena que esté relacionada con el tamaño de la estructura. Aquí nomás para recordarles, estos son los tendones. Vean, aquí se ven muy bien todos los tendones. Este paciente tiene casi fusionados los dos tendones. Los dos peroneos se ven como una masa común que conforme van haciéndose más distales, se empiezan a ya bifurcar a cada uno a su lugar, ¿no? Este que está acá atrás, bien redondito, bien brillante, ese es el tendón de Aquiles. Aquí lo estamos viendo. Todo esto de aquí es grasita. Lo que tenía la paciente que se veía como edema era grasita. Si fuera edema, lo veríamos así como esto de acá. Ok, esta secuencia que vean cómo se ve como, a mí se me hace como ruda, una secuencia ruda. Esta es una secuencia T1, es una secuencia muy rápida y lo que nos permite ver es que ve muy bien como si fuera la cortical, nos ve la grasa, nos ve los músculos, pero vean, la grasa es totalmente blanca. Vemos algo de los tendones y aquí estamos viendo la lesión que el edema produce en las secuencias T1, se ven un poquito más oscuras como lo estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo el espacio articular, que no es tan fácil diferenciar lo que sería el cartílago, ¿no? Igualmente la secuencia adicional, vemos una parte. Estas secuencias se utilizan como para poder ver un poquito más anatómico, que nos ayuda a ver, por ejemplo, trazos de fractura muy grandes que no se ven en los otros, fragmentos óseos que estén movidos. Esas hay que buscarlas en el T1, el T2 se puede confundir. Por ejemplo, si tenemos un fragmento óseo arrancado del astrágalo y lo vemos metido dentro del tendón de Aquiles en la radiografía, no lo vamos a ver en la resonancia, porque la densidad hiperintensa del hueso a veces es muy común que se parezca a la de los cartílagos, digo a los del tendón. Ok, entonces no esperen que le falló al radiólogo, no, lo que pasa es que la radiografía es diferente y eso se puede ver tranquilamente. Ok, vamos a ver. Bueno, ese paciente tiene una lesión del domo del astrágalo, ya lo estamos viendo, fue esa pequeña lesión hiperintensa, que ahorita que termine de ver estos 3 casos vamos a platicar sobre el tema. Este es otro paciente, 47 años. Eso es lo que nos puso el paciente, ¿eh? Nótese, no lo puso el médico. Se le falció el pie, un esguince, una resonancia de tobillo y un complemento. Obviamente, eso es lo que dice él, pero ya le están solicitando una resonancia que llega con nosotros, ¿no? Y hicimos nosotros de complemento a esos pacientes una radiografía de tobillo. Hemos tenido la práctica común que todas nuestras resonancias de músculo esquelético le tomamos una radiografía de cortesía. Ya traiga o no traiga, o la traiga donde la traiga, la verdad es que es bien importante tener la correlación ósea del hueso normal, porque ahí se ven muchas cosas que no se alcanzan a ver en resonancia, que no es que la resonancia sea mala para nada, pero sin embargo el hueso no es lo fuerte de la resonancia, sino todo los componentes, todo lo que es el edema, la grasa y el músculo, como vimos, ¿no? Entonces ayuda mucho para los complementos que estamos viendo. Radiografía. Y tenemos una AP y una lateral. A ver quién quiere platicar de esta radiografía. Este es de huesero. ¿Algún voluntario? Se falseó. El paciente se falseó. Eso que dijo se falseó. Ah, aquí tenemos uno. No, ya eres huesera, Yesenia. Estás volando la chamba.
Exacto. Ahí no prende esta cosa. Ajá, muy bien. Y no, cuidado. Ahí está, esta de aquí. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, acá está el apuntador. Ah, está feo el hueso. Oye, tiene un feo hueso. O sea, el hecho de tener un huesito que esté un poquito prominente, así que se está viendo el sesamoideo ahí metido y no sé, a lo mejor usa un zapato que le apretaba y le hacía ahí algo que después el doctor Monge le mete una limita y lo deja planito y bonito. O sea, también, también se puede. Bueno, pero si ustedes ven más, muy bien, tenemos otra lesión ahí que está. Que esto no le duele. Exacto. Este sí, ajá, esto sí le duele, ¿no? O sea, este es una lesión física que muy pocas veces se alcanza a ver en la radiografía. O sea, no sé que la veas así bien, pero normalmente no. Yo creo que hay ahora unas secuencias, y este es un tip a todos ustedes que nos están oyendo, que cuando pidan una radiografía de huesos la pidan con digitalización ósea, porque se puede modificar en la computadora donde se procesan la radiografía, se pueden hacer para que se vea como estamos viendo esto. O sea, se procesan las imágenes y usted le dicen con técnica ósea. Entonces lo que hacen es que les van a hacer este tipo donde se ve como el hueso translúcido y podemos ver más detalle. Y es simplemente un maquillaje que se le hace a las radiografías dentro de las computadoras. No, nada. ¿Qué? Bueno, ahorita regresamos. Este, bueno, después de haber visto estas dos lesiones, ver que, miren el espacio, bueno, a diferencia de la paciente anterior, vean que el tejido graso subcutáneo aquí se ve muy delgadito. Eh, eh, cada paciente es diferente, ¿no? Y aquí en la proyección lateral sí ve brillante esta lesión ósea, ¿no? Que tenemos, más aparte esta otra que tenemos acá. Bueno, y aquí están las secuencias coronales, son las primeras secuencias coronales del paciente. Les puse el resumen, no puse todo lo demás. Y estas secuencias coronales, pues lo que estamos viendo es las lesiones óseas que estábamos viendo por abajo del domo del astrágalo, en el reborde medial. Este es el lateral, este es el medial. Y estamos viendo que todavía tiene cartílago articular en la parte más superior, que en esa secuencia se está viendo, pero deberíamos de verla en el resto de la secuencia para poder ver si ya hay una lesión del cartílago articular. Aquí estamos viendo parte de edema que se encuentra adyacente, y aquí volvemos otra vez a ver los ligamentos del peroneo, y aquí está porción parcial de lo que sería el ligamento deltoideo. Vamos a ver otra. Vean, esta es una secuencia sagital viendo en el mismo sitio de las imágenes, y lo que estamos viendo aquí que es que tenemos un área de edema, que acá está, y estamos viendo ya la lesión esquística que estamos viendo en la parte media del domo del astrágalo. Y si se acuerdan del otro paciente, pues se parece mucho a la lesión, ¿no? Nomás que esta paciente, además de ver las lesiones quísticas que están ahí subcorticales, estamos viendo acá lo que sería parte de lo que es el cartílago articular. Acá estamos viendo todas estas manchitas muy tenues que se ven, es el edema óseo que se encuentra todo alrededor. Edema óseo, el edema óseo lo vamos a poder ver en todo ese tipo de lesiones inflamatorias óseas, porque si se acuerdan, el hueso es como, pues es un tejido que podía ser como un cojín, el cual se infiltra el edema a todo alrededor y se empieza a sustituir la grasa por agua. Entonces empieza a verse en resonancia estas manchas. Todo lo negro que están viendo ahí es grasa. La mayoría, nosotros todos tenemos cierto grado de grasa, y cuando más grasosos, pues más negros nos vamos a ver ahí en la resonancia magnética. ¿Okay? ¿Cuál? ¿Este? No, pues es el mismo, nomás que lo estamos viendo en 3 cortes. ¿Ok? Ahí está. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que no es uno solo, son varios que ya habíamos visto en la radiografía, varias lesiones quísticas.
que se ven desde arriba, que tiene parte de edema alrededor, todo un área de edema, y abajo de ese área de edema tenemos estas lesiones quísticas con otro más edema todo alrededor, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Y vean, seguimos viendo que pues aparte de eso hay algo de proceso inflamatorio posterior y tenemos aquí todos los tendones, vean aquí están todos los tendones, se ven muy, muy evidentes, igual que parte de la inserción del tendón de Aquiles que estamos viendo acá en la parte posterior. Otro corte más, vean, se está viendo las lesiones, aquí estamos, el área de edema, la lesión, 47 años este paciente, ahí está la lesión evidente. Esa es una secuencia T2 sencilla, no tiene supresión grasa, por eso están viendo todos ustedes la grasa, y pero también es muy evidente, son lesiones ya grandes, ya tiene tiempo este proceso en el paciente, ¿no? Pues esa nomás la vemos en la mano hasta los 18. Después ya no la podemos ver. A no ser que alguien tenga una fórmula mágica por ahí. Depende del número de estiofitos, pero es que cada quien corre la carrera diferente, ¿no? O sea, alguien puede estar joven y bien traqueteado, por ejemplo, los jugadores de fútbol o los jugadores de tenis que les dan con la raqueta, sus codos están hechos pedazos. Y o los jugadores en general, los jugadores de jiu-jitsu, los maratonistas, tobillo, sí, todos los que corren mucho se empiezan a lesionar todo fácilmente. Ahora, como hay tantas carreras en la ciudad, no sé si saben ustedes o alguien de ustedes corre, hay una carrera cada semana de medio maratón, de cuarto de maratón, o sea, hay mucha gente está corriendo, mucha gente está corriendo. ¿Eh? Es el ejercicio y las lesiones para los ortopedistas. Bueno, aquí estamos viendo la secuencia T1. Vean esta secuencia T1, ¿no? Cómo se ve la lesión hipodensa, cómo se extiende, se ven las lesiones y aparte se ve esta área de tejido óseo anormal en la parte superior. Pudiera ser una displasia ósea en el reborde. Pues, diagnósticos diferenciales hay un montón para este tipo de lesiones. No tiene un perfil tumoral maligno, más bien tiene un perfil tumoral benigno. Se ocupan las radiografías como la vimos en la otra vez. Bueno. Vean, este es el mismo paciente ya en una secuencia sagital que T1, donde sí estamos viendo la lesión otra vez extensa en el mera área de apoyo, ¿okay? Que es el domo de las trágamas. Tercera paciente y última, esa es una femenina de 31 años, ya se sabe, ella con problemas de rodilla y tobillo, tuvo una fractura de miembro pélvico derecho y le pidió una resonancia y le tomamos su complemento, ¿no? Su radiografía. Esta está menos procesada que la otra radiografía. Fíjense la resolución de la cortical. Se ve gruesa la cortical y como que no se ve radiolúcido. Y eso es por cómo se procesan en los digitalizadores ahora y en los flat panels que hay de todas partes, ¿no? O sea, ese proceso ayuda a ver muy bien la diferencial entre la cortical y toda la matriz ósea, ¿no? Toda la médula. Pues yo creo que ya con retroscopio, pues alcanzamos a ver una pequeña área hipodensa aquí en el domo del astral. Ok, pero eso ya lo veo yo con retroscopio, ¿no? Podría ser totalmente normal. Es válido decir, está normal, está traqueteada psicológicamente, pero en la radiografía no se ve grandes cosas, ¿ok? Hasta el tarso se ve bien, no le veo nada acá abajo en el tarso. ¿Okay? Estarán de acuerdo conmigo que realmente no se ve. O sea, está la resonancia. La resonancia sí demuestra que en el área que le estábamos viendo, que con retroscopio le había visto, se ve un área de edema extensa con un área de nicho, podríamos decir, con una imagen quística aquí, y sí se puede diferenciar el edema de lo que sería el cartílago articular. Si ven el común en este tipo de pacientes, vemos que el cartílago no está tan erosionado para las lesiones, por eso son pacientes que todavía andan deambulando y vienen y tienen un dolor de alguna manera más tenue, ¿no? Y son los que sí van al traumatólogo y sí lo revisan y ya pasaron por muchos eventos y a lo mejor se enfadan y sí se quieren estudiar, ¿no? Porque no hay nada concreto. Y si ven hasta dónde se extiende la área de edema, hasta acá abajo, ¿no? O sea, no nomás es un área muy pequeña el foco de inicio, sino eso se va hasta la superficie inferior del astrágalo.
Sí, yo lo sigo viendo como que si fuera un waffle y lo aplastaras y se fueran quebrando todas las fibritas de adentro del waffle cuando pasa con esos pacientes, ¿no? También vemos en la secuencia sagital, lo que es la secuencia sagital, estamos viendo la lesión como otra lesión quística igual, prácticamente en la misma zona, en la parte media. Es el sitio más común usualmente, aunque puede ser lateral o puede ser medial. En estos casos los hemos visto que son mediales, pero también hay muchos otros lesiones laterales, ¿no? Vean, aquí está la lesión, otra vez la estamos viendo, como en este corte oblicuo, nos ayuda a ver completamente todo lo que sería la parte de la lesión que se encuentra casi también hacia la parte lateral del domo. Y todos los demás que regresamos acá a ver, aquí estamos viendo todos los tendones, los 3 y los 2, los 2 peroneos y el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo grueso. ¿Okay? Ah, tendón de Aquiles, acá está. Okay. Otra imagen, como estamos viendo todo el área de edema de la lesión que estamos viendo. En este paciente sí tenía yo, o sea, yo sí veía una pequeña lesión en lo que sería la parte interna del maleolo tibial, si alcanzan a ver ustedes aquí, ¿no? Pero eso no sé qué tanto pueda repercutir clínicamente que si tuviera una pequeña erosión subcondral. ¿Sabes? Aquí está la secuencia. Es T1, totalmente brillante la grasa. Tenemos lo que sería, si se alcanza a ver la trabécula y vemos cómo parte de la lesión se encuentra aquí, que se encuentra acá. Aquí está toda la lesión, hasta acá, hasta acá. Bueno, esta es la sagital. Aquí están 3 secuencias donde estamos viendo la secuencia T1, que quedamos esas son las que son para ver el hueso. No tanto son como más anatómicas globales. Nos dicen en los profesores de musculoesquelético, y si no tienes una radiografía, vete al T1 y ahí puedes salvar la honra de una fractura o de alguna cosa así. O sea, esa es la salvatoria. No vean una resonancia si no tienen de perdida el T1 y vayan a revisarla porque ahí se les va a ir una fractura común para todos ustedes. Bueno, después de ver estos 3 casos, pues traté de hacer un pequeño resumen de todo lo que es la lesión osteocondral del domo del astrágalo, que es una lesión, principalmente puede afectar la parte media del domo, ya sea en el reborde medial o en el reborde lateral, y consiste en una fractura con edema en diferentes estadios, que ahorita vamos a ver, y puede o no haber una fractura de todo lo que es el reborde inferior. Bueno, hay algo importante que a los radiólogos reniegan, no sé si ustedes los traumatólogos tengan algo que ver con cómo se le llama esto, pero los radiólogos son los que mandamos en esto, en cómo se le va a llamar, y todos quedaron que es la lesión osteocondral del domo del astrágalo. Antes le decían disecantes, o sea, todo esto que ustedes están viendo aquí, fracturas osteocondrales, o sea, puede ser todo eso, pero a este lugar específicamente se le llama así, una lesión osteocondral del domo del astrágalo. Y así se ve como evidente esto. Todas las demás, la osteocondritis disecante fue una terminología anterior, que ya ahora ya están cambiándolo todos por usar una lesión osteocondral. Estas son imágenes de ustedes de lo que es el domo y cómo está erosionado y algunas veces de los procedimientos que le hacen. Esta es una lesión de osteonecrosis por falta de trauma, pero siempre tienen un antecedente de trauma y tienen muchas otras cosas que son las que generan esto, como el abuso del alcohol, los esteroides y algunas anomalías endocrinas en la dieta puede ser también lo que están haciendo. No sé por qué siempre le ponen el abuso del alcohol, si todos toman y los pacientes que vinieron son pacientes súper sanos que corren y hacen actividades. Bueno, la teoría del trauma es el más popular y yo creo que aquí los traumatólogos que lo vean y muchos de los doctores que han visto esto lo piensan que sí. O sea, el hecho de que esos pacientes tengan algún tipo de trauma frecuente, pues tiene que ser esto, ¿no? Es una fractura subcondral que se va degenerando y va a producir un colapso. El hecho de usar y seguir usando aún cuando tienes una sintomatología va a aumentar, pero sin embargo a estos pacientes que están asociados con eso son los que más van a degenerar y van a evolucionar a un estadio más crónico, ¿no? Un trauma repetitivo, corredores, por ejemplo, jugadores, o sea, el arranque en muchas de las actividades.
y tiene que ver mucho la vascularidad, ¿no? De esta zona. De incidencia, fíjense, 6.5 de los esguinces de los tobillos, o sea, no es tan infrecuente, es una complicación que hay que buscar. Puede ser en pacientes bilaterales, sobre todo en deportistas que les gusta ir a correr mucho. No vi ningún artículo cuando estoy revisando si tiene que ver el hecho que hagas cross-training en el cerro o que lo hagas en carretera o en pavimento. Puede ser más predominante en los hombres por la ubicación. O sea, usualmente es la parte medial, es el tercio medio o el posterior, cualquiera de los dos. Pero yo la mayoría que los he visto siempre está visto en la parte media del domo. Y tiene que ver la relación con lo que es la parte donde está el maleolo, como que está relacionado, no es en la parte que no está cubierta por el maleolo, sino en la parte donde está cubierta con el maleolo. Siempre hay excepciones para todo esto. Entonces las esquinas donde tenemos que buscarse el anteromedial y la posterolateral. También puede ser central o puede ser en múltiples sitios, pero para cuando llega a múltiples sitios es que el astrágalo ya se está aplastado, ¿no? Y esas son algunas imágenes de ustedes muy conocidas, pues ya ven dónde están a veces las lecciones que estamos viendo aquí, y aquí la están demostrando en un estudio. Lesión medial contra lesión lateral. La lesión medial es más común en lesiones laterales que las laterales, asociado a trauma en el 70%, como nuestros pacientes que dicen que tuvieron un trauma, sobre todo el paciente que decía que había tenido un trauma de la rodilla, otro paciente que había tenido dos tipos de lesiones, y entonces todos estos pacientes están asociados a este sitio. Se puede extender hacia abajo. Generalmente no se desplazan los fragmentos. Yo creo que no alcanzan a llegar con nosotros en imagen cuando ya tiene un fragmento desplazado. No sé si ustedes se han visto con el fragmento salido del área del domo. No sé, no me ha tocado más que creo que en un caso ya un domo bien aplastado con un pedazo ahí volando allá afuera, ¿no? Bueno, también se mueven de lado para el otro, pues a lo mejor porque está inestable, ¿no? Perfecto. Bueno, también tenemos la lesión lateral asociada a trauma en el 90 al 98%. Ok. Forma oblea, cancha y anterior. A menudo está desplazado. Tiene un efecto de palanca con la tibia, probablemente por eso, porque es la lateral. Fuerza de inversión en el pie y dorsiflexión de la tibia rotada internamente. El mecanismo de lesión para esto, ¿no? A los que más se asocia este tipo de lesiones, ¿no? Y bien, pues aquí lo estamos viendo como el caso que habíamos visto en nuestros pacientes, pues, algo así, totalmente, una lesión completamente. Y así es como la ponen gráficamente como es. Yo creo que el área extensa de lo que sería el área de inflamación es como se ve después de la lesión, como los veíamos en nuestros pacientes que tenían un edema que se estaba extendiendo en todo lo que es el hueso. En algunos pacientes sí podemos ver estas trabéculas. Vean, esta trabécula es una secuencia con supresión grasa muy leve, porque esto nos permite ver lo que sería la grasa blanca, pero sí la suprimimos un poquito y alcanza a darle un tonito al hueso que le quita lo blanco, y eso permite ver una diferenciación de la trabécula ósea. Y sí, el edema borra la trabécula ósea de donde estamos viendo. Okay. Bueno, clasificaciones. O sea, clasificaciones, a todo el mundo nos gustan las clasificaciones, hay que tratarlas de aplicar más veces. Aquí está poniendo, yo no traigo imágenes de tomografía, hoy no las de eso, pero voy a hacer otra con imágenes de tomografía porque a veces está más disponible la tomografía para poder hacer resonancias de pie. Pero yo creo que ahora que tenemos en Tijuana 15 resonadores, yo creo que ya podemos tener una disponibilidad de hacer mucho más estudios, y vamos a poder ofrecerles una calidad de atención superior a todos nuestros pacientes. Bueno, la clasificación es por tomografía, pues la etapa 1, que tiene una lesión quística dentro de la cúpula, techo intacto. El estadio 2, una lesión quística con comunicación a la superficie de la cúpula. El 2B, lesión abierta a la superficie, ya que es casi un fragmento no desplazado. Y al último, el fragmento ya lo anda buscando el doctor Monge por ahí.
Después de eso tenemos en resonancia, compresión trabecular subcondral, edema de la médula ósea, radiografías normales, gamografía, porque eso me llamó la atención. Le pregunté a la doctora Carolina si tenía alguna gamagrama del pie que sería interesante, pero no, me dijo que no tenía ninguno por eso. Tenía por fracturas de los metatarsos ocultos, pero no tenía ninguna por tomo el astrágalo. Bueno, el estadio 2A, formación de un quiste subcondral, como los que vimos ahorita. Separación incompleta del fragmento. Yo creo que los dos que vimos con quistes, pues lo podríamos poner en un 2A, formación de un quiste subcondral. Separación del fragmento, fragmento suelto, perdido por ahí en el líquido, y el otro el fragmento desplazado. Prácticamente sería una de las clasificaciones. Vean, este es un estadio 1 donde se está viendo el área de edema. Ese es un estadio muy temprano y sí realmente la resonancia es muy evidente para poder demostrar en ese paciente que la radiografía es totalmente normal. Pero este otro ya es un aumento mucho más grande, que es como el que habíamos visto. Aquí el quiste no se ve tan bien como lo habíamos visto en los otros pacientes, pero sí se ve que ya es una formación quística que le esté mandando un estadio tipo 2. Vean, aquí es como se ven así, una lesión que está ahí totalmente por abajo del cartílago articular. Ok, vean eso, aquí tenemos un estadio 4. Aunque sí, yo he visto lesiones mucho más grandes que esto, y sí realmente me costaría mucho trabajo a mí decir que este fragmento se salió de acá. Creo que yo no lo diría definitivamente, pero esto sí, yo creo que esas ya serían imágenes que tenemos que correlacionarlas con el artroscopista cuando se mete y decir, ay, se te fue un fragmento que estaba libre y se ha salido en la parte de enfrente, y a veces no la vemos. Bueno, esto no quisiera yo meterme tanto. Yo en la revisión es más o menos de las cosas que se sugieren, pero cada quien tiene su política, se puede hasta discutir. Entre las diferenciaciones en el tratamiento clínico contra el tratamiento quirúrgico, y aquí se los dejo así nomás, sin mucha exposición, sin quererme meter mucho en el tema, para que cada quien tome las normativas que debe de ser. Pero si alguien quiere opinar, pues tranquilamente le damos ahí la palabra. Los traumatólogos que andan por aquí decolados. Ahí está el micrófono parado para que puedan opinar. A ver, ¿qué quieren decir? Anden, hablen. Creo que conviene conocer la clínica del paciente antes de hacer una resonancia magnética, saber si tiene bloqueo articular, está susceptible al permiso, son esguinces repetitivos, ¿no? Con estabilidad, bueno, a veces por inclinación forzada, ¿no? Y a veces se produce desgaste, o a veces también se daña la superficie operativo. Entonces, bueno, dependiendo de todo eso, en muchos casos puede evolucionar y los pacientes no tienen síntomas, que tengan hallazgos por resonancia magnética. Entonces, depende mucho de los síntomas, ¿no? Como se decía, y en base a eso, pues bueno, ya se ve si se aborda artroscópico, incluso abierto con una estructura controlada del nervio medial, y bueno, ya se destina una lesión grande. Básicamente eso. Hay múltiples técnicas, ¿no? Para tratar las lesiones educativas, pero básicamente eso. Perfecto. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pero tenemos la mayor parte de los pacientes, especialmente se van a manejar. Pero va a haber un periodo, estamos hablando de la mayoría. Los observadores estamos hablando de drogas, de implementación, inclusive la aplicación de protocolos plaquetarios, que le disminuye la descarga, lo que hemos comentado, bajar de carga al pie, las actividades deportivas, o sea, son manejos conservadores iniciales en la mayoría. De hecho, todos los casos que presentaste ahorita, francamente, es de manejo conservador. Lesiones ya mayores de 15 milímetros de diámetro, por ejemplo, un involucro de más de 10 milímetros de profundidad en el astrágalo, ya nos está cambiando el panorama. Fragmentos libres, por ejemplo, pues la necesidad de entrar a sacar la artroscopía, necesariamente
aprovechamos para hacer la recepción de fragmentos, hacemos microfracturas para estimular el hueso secundario para formar un nuevo cartílago. Y en los casos severos, pues ya entra la cuestión que comenta el doctor, que tiene que ser técnicas abiertas, cosas por el estilo. Importante saber que todos estos casos que mencionabas, la mayoría van a ser de origen traumático. Entonces, son esos tobillos en que el paciente se diagnostica con un esguince de tobillo de segundo grado, moderado, pero que no se evoluciona mal, la evolución es tórpida. Cuando un esguince de tobillo manejado, bien tratado, nos está rebasando, por ejemplo, las 6 semanas, entonces ya hay que sospechar que algo está pasando. Entonces, normalmente sospecha uno de lesiones cartilaginosas. 6 semanas. 6 semanas en adelante ya empieza la sospecha. Ya, por ejemplo, llegar a 4 meses después de un esguince de tobillo, ya en automático a resonancia magnética, tomografía, porque ya hay muchísima posibilidad de que no fue un esguince de tobillo. Claro, una claro. lesión agregada. Una y las más complicación. comunes van a ser las lesiones. El domo del estragalo. Las otras pues, serían los ligamentarios. Pero no el hecho que los perforen, por ejemplo, en esas imágenes que se ve una ya posquirúrgico donde le están haciendo una perforación en el sitio del DS, ¿eso no hace que se complique más el tobillo a largo plazo? Depende, como decía también el doctor al principio, es ya después de que se va a optar por algo quirúrgico y que se le va a hacer algo invasivo, que hay necesidad de ectomía o artroscópico o ver el área, depende de qué tan grande esté. Como que en lesiones que son de 150 milímetros cuadrados a menores como de 100, se va bien con el resecar el lecho, microfracturas, y ya pues todos los cuidados aparte. Ya cuando se anda más grande ya se habla de otro tipo de técnicas no recuerdo cómo se llaman los andamiajes con células, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con células madres hay que meterle también ahí. No células madres, sino vamos a hablar mejor de ortobiológicos, Ajá, pero ok. con algo que sirve al andamiaje, no es nomás, no es nomás poner las células y ya va a ser magia como se usa. o últimamente se está usando en todos lados, ¿no? Entonces depende, y como decía el doctor al principio, va muy de la mano a la sintomatología, porque hay 3 modalidades, por ejemplo, en general que llega el paciente. Uno es incidental, por alguna extraña razón se tomó un estudio, tiene una lesión, pero pues no le duele, porque en sí el cartílago no va a doler. Las otras tiene otra lesión por la que llegó, dice que no se está recuperando, etcétera, etcétera, y pum, se ve la lesión osteocondral. Y el tercero, sí está causando dolor, pero es un poquito indirecto. Por el edema óseo se empieza a hacer presión a nivel del hueso y eso es lo que empieza a doler, no tanto el cartílago. Claro. Y obviamente depende también de, pues no le está doliendo, pues también no voy a ir a hacerle algo invasivo cuando se puede manejar. Y si es corredor, lo ponen en reposo. O sea, es un corredor. Se hace cuenta que es alguien que va a correr todos los fines de semana. Como muchos de estos pacientes. Si le tienes que quitar Le vas a... ¿No le hace más daño el hecho que que le quites la corrida? ¿Perdón? No es contraproducente disminuirle la actividad. El cartílago del domo del astrágalo, muchas veces como que queremos pensar que todos los cartílagos son iguales, no es lo mismo el cartílago del domo del astrágalo, por ejemplo, que el de la rodilla. ¿Sí? Claro. Es más lábil, más frágil para desprenderse del hueso secundario. Sí. Entonces, el seguir con la misma actividad le va a provocar mayor infección, desprendimiento, etc. Claro. Estamos hablando ahorita de tratamientos conservadores. Sí, claro. Un tratamiento conservador es una lesión gigantesca del astrágalo que genera otras plantas de hueso, de cadáver, de cartílago, tiene que sí. hasta una prótesis de tobillo o una artrodesis, o sea, de casos a casos. Sí. Estas son lesiones relativamente pequeñas, de apariencia. Es en la que se destruye toda la parte de la parte yo creo que esencial en eso de restringo, ¿no? Es de que el microtrauma o estar pegue, eso le va a afectar un poquito más. Y también está de la mano lo de hoy, que es lo más centrado de movimiento, ejercicio, de la ayuda al hueso y todo eso, pero no mientras haya una lesión. Entonces, hay una lesión, hay otras modalidades de terapia, rehabilitación, etcétera, para primero modular dolor, propiocepción, etcétera, y al final fuerza. Necesitamos que haya un poquito de cicatrización, esté recuperándose un poquito el
tejido y ya después lo vamos a estimular con algo más fuerte. Entonces al principio sí se opta por hey, pero sí se va a rehabilitación del paciente. ¿Tiene algo que ver con este tipo de lesiones el tratamiento adecuado de los esguinces? O sea, si el paciente se maneja rápidamente por un esguince, o sea, que se maneje con inmovilización o se deje la evolución, o sea, que el paciente estamos hablando de un problema, por ejemplo, ahí te estás metiendo, por ejemplo, ya la posibilidad de una inestabilidad de tobillo. Y una inestabilidad de tobillo puede provocar nuestra condritis. Ya es una causa. De hecho, en estas lesiones, si no hay un evento traumático, hay que ver qué provocó que este cartílago se desprendiera. Como los esteroides, una necrosis extravascular, ¿verdad? Las mismas deformidades, que tenga un calcáneo oval, un calcáneo ovar, o sea, pues, ya un calcáneo en mala posición que me está cambiando la biomecánica del tobillo que termina lesionando el cartílago, un piedrado, o sea, hay diferentes tipos de... Sí, porque sí vimos, sí en la estadística sí hay un porcentaje, pues, nada despreciable, ¿no? De 5 a 8%, ¿no? De que hagan complicaciones los esguinces. Sí, por eso es de las primeras, como comentábamos, de las primeras cosas que piensa uno, cuando un tobillo por un supuesto esguince no está evolucionando bien, sospechar. El domo de la estrella. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Casi luego. Una resonancia te palpa, te sensa el edema óseo post-trauma, o sea, la verdad es que las pláticas anteriores siempre soy un seguidor de que la resonancia se haga en agudo porque se ve todo. O sea, hasta lo que no. Luego ya, por ejemplo, ok, le dices, bueno, tómate tu radiografía, vete a reposo y ven, si en 2 meses no mejoras, hacemos una resonancia. Entonces, para ese entonces ya se apagó mucho del edema óseo, ya se apagó mucho de las lesiones y cuesta más trabajo hacer el diagnóstico. Sí, es contraste perfecto, no hay que meterle. Realmente no usamos, hablando de contraste, no usamos gadolinio en resonancia musculoesquelético prácticamente a no ser que no haya ubiquicidina. O sea, realmente casi ni en los tumores. Bueno, en sí los sarcomas sí estamos usando gadolinio, pero también usamos PET, usamos todo lo demás. Pero si el paciente tiene un proceso infeccioso severo, en ese sí usamos gadolinio, pero siempre y cuando no haya otro método que es ubiquicina y ese es el que sí es muy sensible. Pero el paciente con trauma y eso no ocupa ningún medio de contraste, ¿no? Porque a veces últimamente me han solicitado muchas resonancias de rodilla con contraste y realmente no tiene ninguna indicación, ¿no? O sea, para mí como radiólogo no me ayude nada que le meta gadolinio a una rodilla o a otra cosa, no sé, que sea un tumor o que sea un paciente infectado, posoperado, con 20 fierros y aparte de eso suturas y cuánta cosa, entonces eso sí le podemos poner cada uno. Ok, vamos a ver si hay preguntas en línea. ¿Tenemos alguna pregunta en línea? A ver. ¿Quién levantó? ¿Alguien quiere hablar? A ver, pásenle. Doctora Paola. Doctora Paola, ¿quiere hablar con nosotros, darnos un comentario? Aquí le vamos a pasar el micrófono. ¿Le puedes pasar el micrófono? Ok, le estamos abriendo el micrófono, le estamos oyendo. Hola, buenas noches. Bueno. Bueno, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pues primero que nada, muy interesante la conferencia. Yo estoy en la parte de fisioterapia y justo lo que comentaban hace un momento acerca del tratamiento, sí es importante implementar también esta parte de un esguince que se atienda a tiempo, ya que después empiezan las famosas compensaciones, en donde el paciente empieza a hacer otro tipo de movimientos, en donde se involucra muscular, esquelético, y puede haber otro tipo de lesiones más severas, como en este caso lo que estamos viendo aquí en lesión osteocondral. De hecho, uno de los doctores comenta que se utilizan cargas progresivas y también pues se utiliza mucho propiocepción y pues también cuidar que las fibras tengan su recuperación adecuada para que el esguince, digamos, si se tratara de un esguince, se llevara a cabo de forma adecuada el tratamiento.
pero concuerdo con lo que han dicho y esa es como mi parte para aportar. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? ¿Que le alguien puso? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado con nosotros. Yo aprendí mucho con todo esto. Y quisiera verlos la siguiente sesión. Estamos viendo que el próximo mes regresamos otra vez a dar otra sesión. Voy a hablar sobre rodilla, obviamente rodilla siempre hay muchas. Siempre me gusta decir por qué núcleo es comercial. ¿Por qué nuestras resonancias de rodilla cuestan muy baratas? Y es por una campaña de detección oportuna de patología de rodilla. O sea, yo creo que el mejor forma de hacer una profilaxis en estos pacientes a largo plazo es una detección oportuna. Yo sé que un paciente, ay, me duele la rodilla, no va a ir con el traumatólogo en el momento. Pero si ya hay un reporte, una resonancia donde dice que hay hallazgos patológicos y todo eso, va a buscar ayuda. Entonces, ha pasado que muchísimos pacientes llegan a nosotros directamente de la calle a hacerse resonancias donde sale un montón de patología. Y obviamente con eso, que están microsintomáticos o leves, acuden a atenderse. Y eso va a ayudar, yo creo, en una forma a largo plazo a evitar que haya tanta enfermedad degenerativa de rodilla. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.